Bem-vindos ao podcast Adega, o mais influente podcast de vinhos do Brasil. Bastidores, conversas e entrevistas exclusivas sobre o fascinante mundo do vinho. Olá, seja bem-vindo a mais um podcast e videocast da revista Adega. Nessa semana vamos conversar com você sobre uma denominação de origem do Chile que dá o que falar. Trata-se de Puente Alto. Às vezes as pessoas não dão conta, mas grandes vinhos e ícones chilenos vêm de lá. Almaviva, Chadwick, Dom Melchor e agora está nascendo mais um lá, que é o Marquês de Casa Concha Heritage. A gente teve a oportunidade de conversar com Isabel Glissasti, vice-presidente da Conchitoro, ao mesmo tempo com meu amigo Henrique Tirado, CEO da vinha Dom Melchor, super enólogo, e também com o diretor técnico da vinha Conchitoro, um outro amigão, Marcelo Papa, que é o responsável pelo Marquês de Casa Concha Heritage. Eles vão falar dos seus vinhos, mas, acima de tudo, falar do que tem de coerência e por que faz a DO, a denominação de origem Puente Alto, ser tão especial. Obrigado. Muchas gracias a los tres por aceptar conversar con nosotros hoy y explicar un poco más sobre este concepto de Puente Alto. Tuvimos una linda cena y cata ayer. Fue la primera vez que tuve la oportunidad de catar con los dos en el mismo momento. Y ahora tenemos por la primera vez la oportunidad de hablar con los dos, más Isabel en ese momento. Entonces creo que será muy entretenido. Y lo que nos une a todos es la DO Puente Alto. Entonces creo que es una cosa importante. Me recuerdo el tiempo que no había Wines of Chile. Bueno, habían dos asociaciones y así no había ninguna. Y los otros productores de vino decían, bueno, ainda bien, gracias que hay Concha y Toro, que Concha y Toro movía Chile. Y aún mueve de una manera en términos de volumen, de grandeza, de prestigio y muchas cosas. Pero ahora dan un paso muy importante, creo que para consolidar la DO Puente Alto como una origen de vinos premium en Chile. Entonces me gustaría que pudieran explicar un poco por qué Puente Alto y lo que hace Puente Alto tan especial. Y hablamos de los vinos de Visiones. Por favor. Ya, bueno, comienzo yo. Sí. Somos buenos para hablar, así que mira, la denominación de origen de Puente Alto es una denominación, es muy interesante lo que pasa. Cuando uno habla de grandes vinos, y es muy importante hablar de un terroir o de una denominación muy específica. No tan específica, pero de denominación de origen. En esto llevamos bastantes años en Chile trabajando, pero generalmente yo creo que a nivel de consumidor se conoce más bien el valle. Se habla del Valle del Maipo, del Valle del Limarí, del Valle Rapel, del Valle Colchagua, etc. Y nos hemos dado cuenta de que tenemos que hacer este nuevo esfuerzo, lo estamos liderando como compañía, de empezar a hablar de estas denominaciones de origen muy específicas. Así como se habla en Bordeaux de Pauillac o cuando hablas de Napa, de Oakville. Son denominaciones específicas que tienen un origen y una historia bastante consolidada. Cuando pensamos en Puente Alto, tenemos que pensar que este lugar de Puente Alto fue plantado hace 140 años atrás, o sea, 140, 150 años. Tiene un origen que yo creo que Enrique lo puede explicar mucho mejor. Pero lo que sí nosotros como compañía heredamos este lugar, somos responsables de este lugar. Y además nos hemos dado cuenta que la historia de un terroir se asocia a esa como composición mágica que se da entre el suelo, el clima, la vid y el hombre. Y este lugar específico ha sido muy marcado por el Cabernet Sauvignon. Los Cabernet Sauvignon que provienen de este lugar no lo podemos reproducir ni a 10 kilómetros, ni a 20 kilómetros. Entonces es una denominación muy chica, muy pequeña, pero sí le ha dado grandes reconocimientos a Chile y grandes conocimientos a otros vinos que están asociados, como puede ser un Almaviva, proviene de la misma denominación de origen, Chadwick. Y hoy día estamos lanzando Marqués Heritage y Don Melchor, que es el fundador, diríamos, de esta pequeña denominación. Yo creo que tú, Enrique, puedes explicar más por qué es
este origen Yo tan creo especial? que Don Melchor lleva más de 30 cosechas demostrando la calidad de este terroir de Puente Alto. Y yo creo que hoy día, un poco, como dice Isabel, como compañía, queremos demostrar al mundo y mostrar y comunicar que no son individuos aparte solamente, no solo está Almaviva, está Don Melchor, está Marqués Gérita, sino que también hay un terroir, hay un lugar que tiene condiciones únicas, que tiene un origen único y que hay una calidad respaldada, avalada por Puente Alto. Entonces creo que esa es la comunicación, Puente Alto, la calidad que hay detrás, y eso es producto de factores. La verdad es que no es solo comunicación, no es solo pasión detrás de un lugar, también hay factores reales que hacen que un lugar produzca grandes vinos. En el caso de Puente Alto, resumidamente, es la combinación del clima moderado por la cordillera de los Andes, esa frescura que nos da, que nos permite una madurez lenta, combinado con el suelo pedregoso, pobre, esa restricción que requiere el Cabernet Sauvignon para producir grandes vinos, y el Cabernet Sauvignon como base del lugar, como la parcelación, la diversidad de suelos que tenemos, siendo el mismo origen, pero hay una diversidad de suelos. Entonces, clima, suelo, Cabernet Sauvignon hacen una combinación en Puente Alto muy única, y esa es la clave. Yo creo que eso es lo que nos ha permitido año tras año mantener la calidad y tener un carácter y una personalidad muy única. La verdad es que hacemos vinos, nuestro propósito es hacer vinos que hablen de un lugar, que transmitan un lugar. ¿Cómo definiría el suelo de Puente Alto en términos más amplios? Sí, es un suelo de origen aluvial, con muchas gravas, hay pobreza, hay restricción, pero a la vez hay complejidad. No es solo piedras y arenas, porque cuando tienes piedras y arenas puedes producir buenos vinos, pero más verticales. Okay. Cuando ves de dónde provienen los grandes Cabernet Sauvignon, se dan estas dos combinaciones. Restricción, porque el Cabernet Sauvignon necesita durante la segunda etapa, la madurez, sentir una cierta restricción para concentrar aromas, sabores. Entonces requieres esa restricción que está dada por las gravas y la pobreza del suelo. Pero a la vez hay complejidad. Lo poco que hay es diverso. Entonces hay una buena combinación de elementos con esta restricción que te permite hacer vinos concentrados, expresivos, pero a la vez complejos, con distintas capas de aromas, de sabores, que te permite llegar a vinos de otro nivel de complejidad, de expresión, de diversidad, de capas, de texturas. Pasas de un estado 1 a un estado 10 en términos de complejidad. Enrique, yo creo también ahí que la relación con la cordillera de los Andes, estamos ubicados a los pies de la cordillera de los Andes, entonces ese tipo de suelo no lo encontramos en cualquier lugar. Claro, es origen andino, es un origen material andino que se depositó, que formó, pero es un origen aluvial, pero los Andes, como tú dices, nos aportó el suelo, y por eso que uno siente ese carácter andino, y nos aporta el clima. El clima, exactamente. Porque Cabernet Sauvignon, bueno, y todas las variedades deben madurar, pero deben madurar lentamente para conservar los aromas, los sabores. Rivero Gallón decía hace muchos años que las uvas deben madurar lentamente para guardar los sabores, los aromas y no quemar toda su composición. Entretenido. Y bueno, uno ya siente, bueno, tuvimos la oportunidad de catar mucho Don Melchor, todas las cosechas, algunas veces, y Don Melchor es un vino que siempre expresó las añadas de una manera muy clara, ¿no? La cata que tuvimos ayer, creo que fue muy entretenido elegir el 2013, sí, porque exhibe muy claramente el terroir. Está en una fase increíble. Está lindo el vino. Y 2008 también estaba muy perfecto, pero para mí 2013 fue un vino que toca porque tiene imperfecciones que lo agrandan, ¿no? Es muy interesante, sobre todo porque no es perfecto.
tan distinto cuando captamos después 2018, por ejemplo, que es mucho más organizado, Claro. en términos de cata. Eduardo puede hablar muchísimo mejor que yo sobre eso, pero entonces ustedes siempre expresaron el terroir y expresaron las añadas de una manera muy clara, ¿no? Es que, perdona, Cristian, es que eso es una definición que yo creo que compartimos desde siempre, que es dejar que el terroir hable, dejar que los vinos sean la expresión de un lugar. Y eso nos obliga, en cierta medida, a tomar una posición un poco detrás del vino. Dejar que el terroir se exprese a través de la botella, a través de la copa, del vino, que respetar esa expresión natural del lugar. Y como digo, en fondo hay una cierta actitud de humildad frente a dejar que el terroir es el que va a mostrarse en el vino final. Pero ahí también tiene una humildad, pero con mucha sabiduría, porque es difícil hacer eso. Porque para tener precisión que tienen los vinos de las últimas añadas, porque el terroir está ahí, pero con mucho más precisión. Totalmente de acuerdo. Siento En que, términos de texturas principalmente. siento que en los últimos cosechas de Don Melchor, 10 años o más, hay una precisión distinta, hay una definición distinta. Creo que la parcelación del viñedo nos ha ayudado mucho en eso. Finalmente, cuando quieres afinar algo, el todo, haber afinado cada parcela, cada componente, te permite llegar a una definición mayor del vino final. Y lo que dices, Eduardo, es muy importante. Hay una experiencia, hay el saber hacer, el conocer, la experiencia. Yo llevo 30 cosechas, pero hay gente también que estuvo antes que yo y transmitió. El podador que está en la viña es la tercera, cuarta generación que está podando. Hay equipos que tienen mucha experiencia y entonces tienes que conocer el lugar, y por eso que ayer hablábamos de la formación del suelo, porque cuando conoces el lugar, entiendes cómo funciona, entiendes el clima que hablábamos, el suelo, el Cabernet Sauvignon, las parcelas, puedes guiar mejor esta transformación de la uva en el vino final. Pero ahí, perdón, Cristian, pero ahí volvemos ao lugar. Com um lugar como Puente Alto possibilita esse exercício de experiência a níveis muito superiores que outros lugares. Porque essa precisão aplicada em um lugar não tão especial teria um ceiling, um techo. No, yo siempre he dicho, tienes un gran terroir, sí, es lo primero, y ahí puedes hacer un gran vino. O también puedes hacer no un gran vino si no tienes el conocimiento, la experiencia, los equipos. Claro, si necesitas conocimiento, como dices. Mira, hay una frase bien interesante que la hemos conversado, Enrique, y tú a lo mejor la sabes, Marcelo, es del padre de Eric Boissenot, que es un consultor. Para quienes no lo conocen, es un consultor en Bordeaux que trabaja con todos los grandes chateaux. Y él dice, ¿te acuerdas que lo comentamos? Él decía, vinificar un vino no es difícil, es como echarle benzina a un auto, porque es un proceso, hay tecnología. Lo que es difícil es comprender el terroir. Y uno, cuando comprende el terroir y sabe qué es lo que quiere, qué es lo que ese terroir quiere expresar, uno se convierte, más que en un enólogo, en un guardián del terroir. Esa es como la mirada, sí, que es muy lindo, porque en el fondo yo creo que tú, Marcelo, compartes, Enrique también, te pasa a ti con todos los vinos que tú haces, que en el fondo uno tiene que comprender eso para poder llevarlo a cabo. Lo otro es, hay tecnología, hay mucho proceso en el cual es más simple. Pero esa mirada, y esa mirada la tiene que tener el enólogo, porque si no... Sí, pero todos la tenemos que tener, porque al final, como tú dices, tenemos que ser esos guardianes del terroir. Muy buena frase. Sí, guardián del terroir. Guardián del terroir es muy lindo, porque eso es como el... Pero quería ir a un tema, hablando de experiencia, ¿no? Y una de las experiencias es la experiencia de la elaboración del corte, la selección de los vinos y todo más. Yo estuve cuando lanzaron la Don Melchor Experience, creo que fue 2017, no sé
que fui a Chile para participar de la primera que hicieron y me acuerdo que cuando el desafío de hacer, teníamos 8 solamente, era muy difícil cuando tuviste que hacer la mezcla. Muchísimo más fácil catar y dar una puntaje. Y cuando tuve que hacer, no logré hacer lo que imaginaba que podría, pero cuando hicimos un corte que usted elaboró allá, hacía como que se transformaba en una cosa mucho mayor do que la suma de las partes. Fue muy emocionante ver eso y recomiendo a todas las personas que van a Chile participar de la experiencia. Creo que la experiencia se hace con 3. Sí, invitamos a todos a esta experiencia. Es una cosa increíble. Puede ser la reserva en el sitio de la viña, participar de la experiencia de Don Melchor, es muy rico. Y traigo un poco ese tema de los cortes, porque ahora estamos hablando de Puente Alto como un todo. Tenemos un otro gran vino naciendo allá, que viene de un otro gran enólogo que tiene visiones complementarias, pero ustedes trazaron caminos distintos, ¿no? Siento en Enrique una conexión con Bordeaux muy fuerte, muy profunda, y después cuando hablo con Marcelo hablamos mucho de Bourgogne, Pinot Noir y esas cosas. Entonces, ¿cómo cambia la mirada hacia Puente Alto, o si cambia la mirada hacia Puente Alto hecha por alguien que ve el vino quizá de una forma un poco distinta a los vinos que tomas el día a día? ¿Qué puede decirme de eso, Marcelo? Es una pregunta muy entretenida, muy bonita, porque finalmente uno como enólogo o viticultor lo que intenta hacer con un viñedo es poder comprenderlo, entenderlo, tratar de sacarle el máximo potencial, interpretarlo de una forma que se muestre de la forma más limpia. Eso es por lo menos lo que yo he tratado de hacer siempre en mi vida enológica, tratar de mostrar los lugares en forma muy limpia. Obviamente con un Chardonnay, con un Pinot Noir, es más fácil aún porque son variedades tan delicadas que cualquier aspecto en la vinificación, en el punto de corta, en el tipo de barrica, en cada cosa que uno haga, se muestra inmediatamente. Por lo tanto, ahí uno tiene que dejar las manos lo más afuera posible para que se interprete. El Cabernet Sauvignon o estos vinos de Puente Alto, que son en base a Cabernet Sauvignon, son vinos mucho más robustos, mucho más concentrados, con mucho más sabores, que te entregan esa oportunidad de que, como contaba Enrique, se expresen las cosechas, pero hay un trabajo también un poco más humilde, como más respetuoso, de dejar que esa variedad se exprese. Así que es una conexión bien interesante esta de tener dos almas, una por el lado de los Chardonnay y Pinot Noir que me gustan mucho, y esta conexión con Puente Alto, que con Enrique hemos trabajado en Puente Alto en la bodega desde el año 98, y además Enrique lo conozco desde el 87, porque estudiamos juntos. Entonces tener esta conexión con Puente Alto es muy bonito porque es un origen que por lo demás no lo comentamos anteriormente, pero creo que es un punto muy importante. Los grandes orígenes en el mundo siempre terminan trascendiendo en el tiempo. Cuando el origen no es tan potente, no es tan bueno, pasa la moda, se va, viene otro, te fuiste para allá, para acá, para allá, para acá. Puente Alto lleva, desde que se plantó la primera parra, ha tenido un récord, una historia que no ha parado, e incluso más se ha ido acrecentando. Hoy día vemos a un Puente Alto mucho más maduro que hace 10, 20, 30 años. Mejorando para mucho mejor. Va mejorando, a pesar de todas las presiones que pueda tener un viñedo. Pueden haber presiones como lo tuvo Burdeos con la filoxera, pero el lugar era tan potente que le dieron vuelta al problema y lo resolvieron. En Chile podemos tener en Puente Alto la presión inmobiliaria
Pero estamos Es ahí un lugar muy y urbano, vamos a sí. continuar. Y de hecho, más en los últimos 10, 20 años, la compañía ha comprado algunas hectáreas extra. Entonces creo yo cuando los lugares tienen esa potencia y somos capaces de expresar ese carácter y esa calidad, esos lugares trascienden. Y Puente Alto, sin duda alguna, tiene esas características. ¿Podría hablar específicamente un poco más de los viñedos, del viñedo de Mariscal? Ujú. Por favor. A ver, en Puente Alto, como comentaba Enrique, una apelación pequeña. Está el viñedo Don Melchor, que son 127 hectáreas, y 3 kilómetros, un poquito menos de 3 kilómetros, al poniente está este lugar que se llama El Mariscal, que es el nombre de una calle, y el lugar es bastante urbano. Y y compramos este viñedo el año 99. Lo plantamos en 2000 y 2001, es un viñedo de 53 hectáreas y que bueno, lo plantamos siempre masivamente con Cabernet Sauvignon y también plantamos un poco de Cabernet Franc y Petit Verdot, y el Cabernet Franc es una variedad que siempre ha acompañado muy bien al Cabernet Sauvignon. Enrique lo ha ocupado permanentemente en las mezclas de Don Melchor, y por lo mismo decidimos plantar Cabernet Franc. Y el Cabernet Franc de Puente Alto no se ve, está oculto, porque siempre aparece el Cabernet Sauvignon, pero es extraordinario. Así que es un viñedo muy bonito, que lo plantamos con material masal, en pie franco, un buen porcentaje, y este vino, Marqués Heritage, viene precisamente de ese material masal de pie franco. Es bien interesante para comentar el tema yo creo, de la selección masal, porque la denominación de origen de Puente Alto, por lo menos los viñedos que están ahí, datan desde 1880, o sea, fueron plantados y siempre han sido plantados con vides. Y las vides con las que se plantaron fueron vides que son prefilóxeras, por lo tanto, lo que hoy día tenemos, Cabernet Sauvignon, proviene desde ese entonces. Y eso es lo que hemos ido reproduciendo, ese material. Y hoy día tenemos un banco, ¿no?, con ese mismo material exactamente bien reproducido. Entonces es muy importante la historia que tiene Puente Alto, porque es una historia muy antigua. Viñedos plantados, material vegetativo antiguo. Entonces hay todo como quien dice, como que uno hereda todo esto, tiene que hacerse cargo. Y lo importante es que mirando hacia el futuro, pensamos en que tenemos que seguir conservándolo, protegiéndolo y tratando de entregarle mayor valor en el tiempo. Entonces todo el material que hay ahí es como si uno tuviera como un diamante, por decirlo. Y eso nos obliga a mí y a Enrique a interpretar aún más el lugar. Porque si uno, cuando recorre otros grandes lugares para la producción de Cabernet Sauvignon, normalmente están plantados con patrones, que hay distintos tipos, que cambian mucho la calidad, para bien o para mal, pero cambian, y es una interpretación distinta del lugar. Y además hay mucho material clonal. En este caso de Puente Alto, de Melchor y de Heritage, hay un porcentaje muy importante de este material masal en pie franco, que hace que el Cabernet Sauvignon, en este origen de Puente Alto, se exprese de una forma diferente a otros Cabernet en el mundo. Y cada planta es un individuo en sí. Cada planta es un individuo. Nos falta, en Chile cuando se plantó este viñedo, en ese tiempo, hace más de 100 años, eran enólogos franceses que veían en Burdeos una parcela que producía una gran calidad y traían todo ese material a Chile y plantaban. Y así sucedió en Puente Alto. Y eso se fue multiplicando, y lo que hicimos hace 15 años, que fuimos al viñedo de Don Melchor, miramos más de 3.000 plantas, seleccionamos las mejores que veíamos en términos de calidad, y con esa masa inicial, ese material inicial, creamos esta selección masal de Don Melchor, que la tenemos guardada en el centro de investigación genéticamente, y es con la que hemos ido multiplicando y plantando estos viñedos, porque como contaba Marcelo, creemos en la biodiversidad. Creemos que partir con una diversidad desde el viñedo
te permite finalmente tener vinos más complejos, más expresivos y darle el carácter tan único de Puente Alto. Ha sido un trabajo de investigación, de desarrollo, pero también, como hablaban, de una cierta responsabilidad de guardar algo tan único, con un origen tan único y una historia tan única en Puente Alto. Muy interesante ver cómo muchas veces tomamos los vinos y no percibimos que hay también ¿Qué es lo que hay detrás? que hay detrás de una protección de sustentabilidad, de una protección de diversidad, y que eso es un poco como preservar los colores con que podrá pintar al futuro. Y con eso quería complementar, ¿Sí? con una mirada de futuro. Yo creo que aquí hay en Don Melchor a veces hemos hablado de un clásico contemporáneo. Sí. Hay una mirada hacia atrás de la historia, pero como hablábamos, hay una mirada hacia el futuro. Estamos mirando hacia el futuro, conservar este lugar, hacer los mejores vinos, pero con una mirada hacia el futuro también, de conocer más, de investigar, de comunicar más, de agregarle más valor a este lugar. Yo veo que en el tema de Don Melchor, la historia de las cosechas, sobre todo en los últimos 10 años, la década, Sí. como hablamos, sentimos que han hecho un fine-tuning todos los años. Y cuando, para mí, ficó muy claro que siempre, cuando hacíamos catas horizontales, donde había Don Melchor y otros vinos, percibía que Don Melchor en su lanzamiento a veces no estaba tan pronto, que era un vino que uno tenía que proyectar cuando cataba y que estaría, hicimos una materia diciendo que era un corredor de maratonas y no de 100 metros. Entonces uno tenía que dar tiempo al vino. Pero a los últimos años está cada vez más pronto sin perder la capacidad de guarda. Entonces eso ha sido un cambio importante e interesante, ¿no? Se pasó lo mismo en Bordeaux, en todo el mundo. Los grandes vinos hoy están prontos antes y antes lidábamos con un trade-off de tener que comprar y guardar para poder saborear un vino solo. Aí um parênteses, em meu ponto de vista, aí é um tema todo ligado à textura. Não? Você pode falar muito melhor que eu. Hoje o entendimento de taninos, de como poner os firmes, pero bebíveis quando jovem, o vino é muito melhor. O conhecimento em vinhedo, como fazer a cosecha, como fazer a maceração, que não se habla muito, pero aí creio que está claro, não sei. Hay una arquitectura del vino que sí, que yo también siento lo mismo en los últimos 10 años. Coincide en lo personal, coincide con dos factores. Uno es el trabajo del viñedo, la subdivisión que hicimos, lo que les contaba antes de las parcelas. Creo que eso nos permitió afinar cada uno de estos instrumentos, cada uno de los componentes que hay detrás de la mezcla. Y también en mi experiencia, yo me fui a Burdeos, decías que tengo una influencia francesa a Burdeos, y sí, tengo que hacer. Creo que Boissonneau a mí me marcó mucho, fue mi mentor, la formación. Y me fui a Bordeaux hace ya 10 años, 2011, 2012. Continuaba con la viña, con Don Melchor. Pero creo que ahí también yo sufrí un cambio mental, de mirada, del detalle, de buscar esa definición, lo que hablábamos antes. Esa precisión. Una precisión y una definición que aporta más, buscando que aporta más energía, no una definición que sea algo fome o callado, al revés, buscando algo que aporte más energía, más expresión, más viveza, con una definición clara, y creo que mi pasada por Burdeos me ha marcado en estos últimos 10 años y finalmente se ve en el vino. Siempre vimos que el cambio del vino ha sido enorme, no solo en Don Melchor, pero en el mundo de los grandes vinos, a las últimas 2 décadas, bueno, con un dark moment entre 2000 y 2010. Final de los 90. Sí, pero en general
el mundo del vino, de los grandes vinos y de los normales también, está muchísimo mejor hoy Yo creo que en general. lo que estaba. Principalmente 30 años las atrás. gamas más bajas. Sí, Se hay entrega mucho más menos fruta hoy que... imperfecciones, Yo más creo que fruta, no. una compresión. Pero a los grandes vinos es que siente eso de una manera muy fina, muy precisa, como hablaban. Y a veces para el consumidor es difícil de expresar eso, pero comprende. El consumidor lo percibe, como dices, a lo mejor no lo expresa con gran descripciones, pero lo percibe en la copa, lo percibe eso. Bueno, estamos viviendo un tiempo lindo para los consumidores de vino, ¿no? Tenemos grandes vinos más simples, todos con mucha calidad. Diversidad, nuevos vinos hay diversidad. como Marquesier. Yo quería sumar algo, Cristian, con respecto a tu pregunta. Por favor. Uno siempre a veces también tiene conflictos mentales, y llevando el tema del Chardonnay y Pinot Noir, que son varias que se cortan muy temprano, donde uno no se preocupa tanto de si la pepa está verde, madura, cuando está lista la fruta se corta. Entonces siempre con el Cabernet, en mis primeros años que trabajaba, tenía un poco este conflicto de por buscar esa pepa que uno en Cabernet Sauvignon tiene que ir a buscar, que está súper café, súper madura. En ese proceso yo veía que se me escapaban también muchos sabores, frescor, muchos elementos ricos que uno quiere conservar. Entonces, desde ese punto de vista, la conexión con estas otras dos variedades me ha hecho, en cierta forma, perder un poco ese temor a cortar cuando la pepa no está totalmente madura, y me ha permitido ir y tener un acercamiento también al viñedo con una corta a veces un poquito más temprana. Pero son, al final de cuentas, interpretaciones, como conversábamos con Enrique, y son estilos de vino que tienen que reflejar muy bien el lugar. Eso finalmente termina siendo lo más importante, que uno permanezca atrás. Obviamente, la mano humana siempre va a tocar un poquito el vino, pero finalmente el vino tiene que ser un fiel reflejo del lugar. Pero não tocar já tem na mão, mano, porque Sí, tem é uma decisão. É uma decisão. Sí, claro. Esse é o tema, que é muito sutil. Pero No, sí, para pero complementar, claro. en el fondo también Puente Alto no es que sea una definición Sí. vertical, hay una ventana, Exacto. hay una ventana de sabores, Sí. de É isso que eu texturas. queria falar um pouquinho. Você pode falar um pouquinho das diferenças dentro do vinhedo mariscal de Cabernet, o que se sentem na boca quando estão fazendo a cata e quando estão tratando de vinhedo do Melchor, alguma coisa assim. Para que o consumidor compreenda um pouquinho. Compreendeste? Sí, a ver, por el lado del mariscal, de este material masal en pie franco, el marco de plantación de este viñedo es uno, que está a 5.555 plantas por hectárea. Por lo tanto, y todos los cuarteles en una misma orientación, norte-sur. Por tanto, uno podría decir que una parra con otra, en todo el viñedo están recibiendo luminosidades similares, competencia entre una planta y otra similar, y por tanto, en cierta forma, los vinos que uno obtiene, o que yo obtengo de el Cabernet Sauvignon, son bastante parejos, y por el punto de corta es una fruta bastante crocante, con un nivel de frescor o de acidez medio, puede decir, medio, quizá un poquito alto, no tan alto, pero medio, y eso se refleja en el vino, y por eso la importancia del Cabernet Franc y del Petit Verdot, dado que está este Cabernet que es tan homogéneo por su arquitectura, el Cabernet Franc y el Petit Verdot hacen que este Cabernet se potencie y juegue. Enrique ahí les puede comentar, pero tiene una diversidad mayor en términos de arquitectura que la que hay en el Mariscal. Pero Mariscal tiene una mentalidad, como usted hablaba ayer, de ser un vino de corte, no ser Sí. un Cabernet Sauvignon. Así que usted también busca ampliar sus opciones en tener otras variedades. Si pudiera elaborar un poco en eso. El Cabernet Sauvignon es el Cabernet Sauvignon que se obtiene del Mariscal es un vino, diría,
con una precisión de fruta muy clara, muy neta, muy limpia, de una fruta más bien roja. Depende de las cosechas, se puede mover un poco más hacia la fruta negra, pero en general tiene un lado más rojo. Y el Cabernet Franc tiene una textura que es distinta a la del Cabernet Sauvignon. Llena espacios en el paladar que el Cabernet no llena. Y llega a puntos en el paladar que el Cabernet no llega. De tal manera que yo siento que son muy, muy complementarios. Y el Petit Verdot de El Mariscal es un Petit Verdot que es bien interesante. No es de una gran concentración, es más bien delgado. No es un vino muy opulento. El Petit Verdot en general tiende a ser bastante potente. Este es un Petit Verdot que cuando ingresa a la mezcla, en cierta forma corta esa grasa o esa cosa más opulenta. Y a mí me gusta mucho porque le da al vino una ligereza un poco mayor. Y bueno, ha hecho el primer vino que nos presenta, Zafra Cosecha 2020. Sí. Una cosecha desafiadora, y ahora que tiene el vino hecho, que catamos, es un bellísimo vino. Es increíble cómo habla del mismo terroir, pero como que fuera con instrumentos diferentes. ¿Qué aprendiste? ¿Cómo mira hacia el futuro del vino? ¿Qué crees que acertó perfectamente? ¿Y qué otras cosas gustaría de pensar? Aparte de cambiar el clima un poco. Claro. Bueno, el clima va a cambiar. Sí. Pero yo creo que hay algunas certezas que uno va teniendo con el tiempo y que ya las va guardando. Uno, este año en particular, 2020, fuimos decididamente a cortar la fruta más temprano, porque veíamos una cosecha calurosa, veíamos cómo avanzaba muy rápido el Brix, y las pepas, estas pepas, esas semillas, veíamos que no estaban quizás tan listas, pero decidimos ir igual, para no quemar ni una gota extra de frescor, de precisión de fruta, y creo que eso es algo que solo, y lo conversábamos recién, un origen potente te entrega una ventana que tú puedes cortar acá, y vas a lograr precisiones muy buenas, y además después de estilo o de interpretación. Pero en Puente Alto, si hay una certeza, sí, voy a ir siempre a cortar la fruta un poco más temprano, dentro de una madurez atractiva, buena. Y lo otro es que voy a intentar incorporar la mayor cantidad que pueda de Cabernet Franc en la mezcla. El Cabernet Franc le entrega unas capas, una textura, una complejidad a nivel aromático, realmente que aportan mucho a el mariscal. ¿Y tienes disponibilidad de fruta para hacer eso hoy, Sí. en términos de... Sí, de y vino? acabamos de plantar más Cabernet Franc. Qué bueno, qué bueno. ¿Por qué crees que el Cabernet Franc en términos de suelo se va bien ahí? Bueno, el Cabernet Franc y el Cabernet Sauvignon son parientes muy cercanos. Por lo tanto, no hay ningún motivo por qué se vayan a dar tan distintos. El Cabernet Franc entrega, como les comentaba, capas y texturas muy distintas y se da muy bien. Sí, creo, y quizás coincidimos con Enrique, que el Cabernet Franc te entrega una ventana un poquito menos amplia que el Cabernet Sauvignon. Por lo tanto, con el Cabernet Franc hay que estar extremadamente atento con el punto de cosecha. Es más fácil equivocarse con el Cabernet Franc. Entonces ahí la concentración tiene que ser total. Es entretenido porque eso abre un camino distinto para Heritage, ¿no? Sí, Porque claro. Es un viñedo distinto, es un viñedo diferente. Es por eso que están en Ponte Alto, pero tienen su expresión particular, Exactamente. ¿no? Y acá lo que queremos hacer es que de el mariscal lograr la mejor expresión, que es lo que hace Enrique con el viñedo Don Melchor.
Sí, es inevitable pensar que, y hacer un paralelo también con Almaviva, que está Exacto. Al lado. al lado de Don Melchor, pero tiene arquitecturas y visiones de construcción distintas que empiezan en el viñedo, usan mucho más Carmener, por ejemplo, creo que por un tema de definición. Almaviva es una... Me ha tocado participar en Almaviva desde su inicio. Almaviva es el concepto del chateau bordolés, Ensamblaje. asamblaje, hecho en Puente Alto. Entonces, detrás de la mezcla, lograr esa expresión, la complejidad, toda la expresión del vino, viene muy marcada por el concepto del asamblaje de distintas variedades. Si vemos Don Melchor, es el asamblaje del Cabernet Sauvignon. Y en ese sentido, para mí siempre ha sido un desafío el hacer que con una variedad tener estas expresiones distintas. Es como es que es un assemblage, ¿no? es como un, exactamente. Es un Es un asamblaje sí. de Cabernet Sauvignon. Y por eso que ayer, por ejemplo, cuando presentábamos el vino, es como siempre hemos hecho una relación, por ejemplo, con la música, con la suite número 1 de Bach, que es un instrumento, el cello, que lo hace sonar en distintas notas. Y el desafío en Don Melchor ha sido un poco eso, cómo logras que de un viñedo, un terroir, el Cabernet Sauvignon, este instrumento, como si fuera el cello, pueda sonar y dar tonos distintos. Y eso ha sido principalmente el tema de la parcelación, de dividir y encontrar en esta parcela, bueno, aquí va a aportar más fruta roja, esta parcela va a aportar más taninos, esta va a aportar más frescura. Entonces, respetar eso para cuando haces el asamblaje final, tener esas distintas expresiones, basadas en Cabernet Sauvignon. Enrique, ahora yo te hago una pregunta. Bueno, Porque es lo que comentábamos recién. En el Mariscal, todo el Cabernet Sauvignon, el Masal, está plantado a 1,80 m por 1 y todo el año 2000-2001. Por lo tanto, hay una diversidad de vinos que está dada por esos mosaicos en el suelo. Pero no tengo más allá, más diversidad que esa, que ya es bastante. En el caso tuyo, tú tienes viñedos plantados de fines de los 80 hasta 2010, 2014. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se complementan todas esas edades para entregarte cabernets distintos, que son parte de la mezcla, y la arquitectura que hay en el viñedo? Las plantas que están a 2.600 plantas, las plantas que están a 5.500, las plantas que están a 8.000. Porque yo creo que ahí, eso, aparte del mosaico de suelo, te entrega una diversidad mayor. Hay una diversidad Es muy que, grande. sinceramente, donde está la diversidad, lo que marca la diversidad para mí es esa diversidad de suelo primero. Claro. Porque el 80% del viñedo está plantado 4.000 plantas por hectárea. Y dentro de ese 80%, ahí está el corazón de Don Melchor. Y el suelo es el que te entrega ahí. Y el suelo el que... Entonces, eso está en la misma arquitectura de viñedo. Y entonces es el suelo el que manda. Y después tenemos, lo que comenta Marcelo, otras parcelas que tienen una plantación de densidad distinto. Hay unas 5.500, hay otra a 8.000, otra a 2.000, que por supuesto que van a entregar expresiones distintas. Pero en la otra parte que está a la misma densidad, también se da esa complejidad. Ya, pero Entonces, el 80% viene de ese claro, bloque. entonces, ahora, el efecto es múltiple, se multiplica cuando tienes también suelo y además tienes, y no solo densidades, orientaciones distintas. Que hay que cambiar todo. bueno, Y ahí empieza a cambiar todo. Una pintura multidimensional, ¿no? Claro, Una entonces cierta- es una pintura multidimensional y que quieres potenciarlo. Después las otras variedades que tenemos, Don Melchor, Cabernet Franc, Merlot y Petit Verdot que hemos usado en la mezcla, complementan algunas en la mezcla final, en esta arquitectura que hablábamos, pero el vino está marcado, determinado por el Cabernet Sauvignon. Oye, otra cosa que es importante, Marqués Heritage dentro de la compañía, así como en Melchor nos focalizamos en el tema de Cabernet Sauvignon y que sea un ensamblaje de Cabernet Sauvignon, generalmente hemos trabajado en las distintas marcas que se producen, ya sea Amelia con un Pinot, un Chardonnay o los Terruños que son Allá Cabernet. Hay como- Amelia ha cambiado de una manera increíble
y creo que en Brasil aún el mercado no maravilloso. comprendió lo que pasó. Que Amelia es maravilloso. Amelia Chardonnay, increíble lo que ha sido hecho. Pero lo importante es que, claro, Amelia descubrimos este lugar, este valle que es Limarí, donde sí podíamos producir grandes Pinot y Chardonnay, y de eso no nos cabe ninguna duda al respecto. Pero, y también en la línea de Terruño también hemos trabajado con los Carmenet, los Cabernet. Ahora cuando lanzamos este Marqués Heritage es distinto, porque es primera vez que lanzamos dentro de Conchitoro un producto bajo el concepto de ensamblaje variedad distinta. First. Entonces, la propuesta que nosotros venimos como compañía con Marqués Heritage es diferente, totalmente diferente a lo que hemos ido construyendo en el tiempo, en estas 34 cosechas, llevamos 35, con Don Melchor. 35, La distinto. primera 7. 87. Entonces Marqués presenta un nuevo vino para la compañía y que queremos entregar a los consumidores y que tenía que ver con este conocimiento del ensamblaje de distintas variedades distintas provenientes de Puente Alto. ¿Cuánto estamos produciendo de Marqués Heritage? El primer año hemos producido 6.700 cajas para todo el mundo. Para todo el mundo. Sí, son como 70, un poquito más de 70.000 botellas, ¿no? Sí. Bueno, para el mundo es bastante restricto, eso es bueno. Bueno, para los coleccionistas es una oportunidad. Quisiera yo, tener empezado a tomar vinos y tener plata antes para tener más botellas antiguas de Don Melchor. Heritage ofrece esa oportunidad hoy, que es... Hoy. Bueno, Hoy, claro, es empezar una a buena construir inversión. su colección de vertical de Heritage, ¿no? Entonces, entretenido tener la oportunidad de empezar esa caminada ahora en mi adega personal, ese tipo de cosas. Y acompañar en catas verticales futuras, eso ha sido muy interesante, que ustedes empezaran a vender cosechas antiguas de Don Melchor en Brasil. Recién hicimos una cata y creo que la más antigua fue en 98 y estaba increíble. Hicimos incluso una materia porque el vino había el recork. No, entonces fue en 95. Fue en É que 95. eu não estava, sim. Sim. O que teve Record que foi 95, O não? recork fue en 95, pero me marcó muchísimo el 98 como consumidor. Estaba... que Están muy ricos los nuevos. muy y había el recork y las personas miraron y decían, extraño eso, el vino, es algo... el cork nuevo en un vino antiguo, ¿qué pasa? No, ese había venido directo y miramos allá, estaba escrito. Entonces es un cuidado muy entretenido, muy importante de ver el cuidado con las cosechas antiguas. Y hoy Heritage empieza ese camino también, es una oportunidad hoy ustedes tienen una otra visión, pueden guardar botellas para después vender al futuro. Quizá al principio de Don Melchor eso no se hacía de una forma tan planeada, con un plan para soltar el vino de aquí a 35 años, de aquí a 25 años. Pero existe una librería. Siempre se guardó Tenemos una desde librería. la primera cosecha, se guardó una pequeña cantidad de Don Melchor, por lo tanto hay una historia hacia atrás, hay una librería, y hemos empezado hace algunos años, claro, con un plan, como tú dices, con un plan más, una planificación de liberar, porque finalmente estos grandes vinos los construye la cosecha, pero también los construye la historia, la Sí. guarda, su capacidad potencial de guarda. Son vinos que finalmente un consumidor, como tú dices, hoy día con Marqués, antes con Don Melchor, quiere comprar para consumir hoy día, pero también quiere guardar y ver la evolución y vinos para el futuro. Sí, bueno, eso es la definición de los grandes vinos, no son los que vencen el tiempo al fin y que mejoran, ¿no? Exacto. Y ustedes están a construir vinos, usted lo hace mucho con Don Melchor en Puente Alto,
a construir vinos para eso, para Exactamente. vencer el tiempo. Y Marcelo puede largar desde ahora con esa visión e incorporando conocimientos sobre Puente Alto que ya estaban, ¿no? Yo creo que eso es lo un que continuo. Puente Alto es la base, es lo que nos permite hacer esto, producir estos vinos. Só uma pergunta, estava falando de que vai ser sempre uma assemblagem, pero sempre vai ser baseado em Cabernet Sauvignon, Sim. ou com o tempo pode ter cada vez mais outras variedades que estão em vinhedo, assim, mirando o que passa, Sim, ou não, né? tendo na liberdade ou não? Assim, Liberdade, sim, não, então. liberdade sim, não, Sempre. estou falando é Siempre que tiene libertad. Siempre tenemos não, a la liberdade que estou falando é que ter em mente que sempre vai ser a base Cabernet Sauvignon, Sim. esse, ok. Sí, yo pienso que el Cabernet Sauvignon tiene una conexión con Puente Alto Perfecto. gigante. Es que- gigante. sí. La pregunta es, ¿cómo hacemos que ese vino exprese de la mejor forma el lugar? Si es con un poquito de Cabernet Franc, fantástico. Si es la mezcla de los Cabernet como los de Enrique, estupendo. Um pouquinho mais de Cabernet Franc que estava falando. Claro, Ahora, sí, pero en Mariscal, si comparamos los suelos, hay un poco más de suelo. Y por ejemplo en Don Melchor, las parcelas donde se da bien este Cabernet Franc que tenemos, es donde hay un poco más de suelo en el primer horizonte. En Mariscal hay pedregoso, aluvial, la misma formación, pero tienes un poco más de suelo, entonces le permite a Marcelo también que el Ok, Cabernet Franc ahí se potencia bien en ese lugar. Señores, ha sido una Increíble, gracias. una increíble Gracias a clase. Muchas ustedes, gracias a gracias a ustedes. ustedes por la oportunidad. Gracias por compartir su visión, su conocimiento, su pasión con Bien. nuestros lectores. Hoy son más que lectores, porque el podcast, el YouTube. Pero muchas gracias por su atención. Sabemos que usted tiene muchas otras reuniones hoy, así que vamos a respetar el horario. Gracias, Muchas Cristian, gracias. gracias, Eduardo. Gracias.